Hola y bienvenidos una vez más a Fidelius Lab. Hoy estamos en los encuentros del saber, los encuentros de Fidelius Meet. Hoy vamos a hablar con José Picó. Hola José. Hola Fidel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno José, además de amigos, somos compañeros de fatigas desde hace muchísimos años. Yo creo que para presentarle fundamentalmente me gustaría hacerlo como, bueno, es arquitecto, su profesión es arquitecto, pero como él dice, un arquitecto humanista, ¿no? Que pone a las personas siempre por delante muchas veces de la parte técnica, es un comprometido en el fomento de la innovación, en el emprendimiento y en la creatividad entre niños y jóvenes. Y en los últimos años, un verdadero especialista a nivel mundial sobre los temas de educación y creatividad y espacios y todo lo que tiene que ver con la arquitectura en el marco de la educación. José, hoy te he llamado porque yo creo que se conoce poco la tarea y lo importante que es el espacio a la hora de educar. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Eh, bueno, la verdad es que ahora mismo estamos viendo una transformación social increíble, ¿no? Y para hablarte de espacio quizás te debería hablar de diferentes tipologías de espacios. Quizás está, claro, yo como arquitecto empecé trabajando no en espacios de colegio, sino que antes, hasta hace unos cuantos años, me dedicaba sobre todo a espacios corporativos, hacia lo que habitualmente entendemos oficinas. Ahora ya está teniendo una traslación todo este mundo hacia los coworkings, ¿no? Eh, entonces empecé con eso, luego poco a poco también estuve durante una época de mi vida me dedicaba al retail, a los espacios comerciales, pero a través de, bueno, a raíz de la crisis que hubo en el año 2007-2008, pues la verdad es que nos quedamos sin trabajo en lo que estamos haciendo y tocó reinventarse. Y en esta reinvención surgió la posibilidad de empezar a transformar los espacios de aprendizaje. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con algunos colegios, colaborar con algunas personas que tenían mucho que contar sobre educación y me di cuenta que la transformación social que está ocurriendo y que está influyendo en todos los aspectos de la vida, ¿no? A nivel de trabajo, a nivel de educación, a nivel de ocio, está absolutamente relacionada con los espacios donde ocurren, ya sean espacios físicos o ya sean espacios digitales o virtuales, ¿no? Y toda esta interacción que está ocurriendo en este proceso de transformación global, pues nos está haciendo que cada vez más valoremos aquellos entornos más relacionados con el ser humano, con las personas, ¿no? Y que nos hacen sentir cómodos. Aunque también, y más en las fechas que estamos viviendo ahora mismo, donde la educación online o el trabajo online es cada vez más habitual, también reconocemos la necesidad de juntarnos y vernos físicamente las personas dentro de ambientes confortables, de ambientes que estén organizados, de ambientes abiertos, ¿no? Ha cambiado mucho las escuelas de las antiguas escuelas a las actuales, o deberían de cambiar, no todas, pero hay muchas que están cambiando. Y al final, como decía un profesor mío de la carrera de arquitectura, eh, nuestra profesión, la profesión de arquitectura, lo único que hace es reflejar las condiciones, las interacciones y las actividades de una sociedad concreta en un tiempo concreto, ¿no? Y ahora, evidentemente, los espacios que tenemos deberían de reflejar el siglo XXI y lamentablemente en muchas de nuestras escuelas no se refleja el siglo XXI, pero es que lamentablemente tampoco se refleja el siglo XX. O sea, son el resultado de un proyecto maravilloso que hubo en la Revolución Industrial, donde se generaron estas escuelas, ¿no? Pero que nacieron hace 2 siglos y muchos de los colegios siguen siendo como eran los de hace 2 siglos. Y de forma concreta, ¿cómo podemos decir que realmente el espacio educa? ¿Cómo ayuda que un espacio, no es solo por moda, ¿no? Porque hay muchas veces que vas a un colegio y parece que han hecho algunas reformas más porque sea desde un punto de vista más del marketing, ¿no? Y tu teoría es una teoría muy sólida, que llevas muchos años construyéndola, que luego si quieres hablamos un poquito más en detalle en cómo vosotros co-creáis los colegios con los equipos directivos y con los profesores, incluso con los estudiantes, pero ¿cómo, de una forma más global, cómo puede ayudar el espacio a la educación, tanto al profesorado a enseñarlo
como a los estudiantes a recibirlo? Mira, por ser muy concreto, tú además que conoces muy bien el mundo de la universidad. Hace unos meses estaba impartiendo una clase, un taller sobre transformación de espacios de aprendizaje a un grupo de profesores que estaban aprendiendo dentro de una universidad. Se estaban formando como profesores. Sabes que actualmente se habla mucho del aprendizaje por competencias, ¿vale? No, se habla de competencias, se habla de habilidades, se habla del conocimiento, ¿no? Al uso, la educación formal y la educación no formal, ¿vale? Pero bueno, yo creo que, como bien dijo la UNESCO en el 2015, cuando estableció en su informe de replantear la educación, establecía el aprendizaje por competencias, pues creo que muy bien organizado y planteado, se parte ahora mismo de una enseñanza, de una educación donde se les ayuda a los chavales a que puedan funcionar en el mundo real trabajando dichas competencias. Bueno, una de ellas es el trabajo, la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? De trabajar en grupos, de liderazgo, de inteligencia interpersonal, y para eso tienes que trabajar de manera cooperativa. Evidentemente, para trabajar de manera cooperativa, pues lo normal es ponernos juntos, a trabajar juntos. En esta universidad donde estuvimos, los pupitres estaban anclados al suelo. Era inviable trabajar en grupo, trabajar en cooperativo. Se trabajaba de manera individual. Como te decía antes, se trabajaba hace 2 siglos. Si el espacio no ayuda a la transformación de los modos y de las metodologías de aprendizaje, difícilmente lo vamos a conseguir. Eso no significa que no se pueda hacer. En esta universidad nos salimos al pasillo, nos tiramos en el suelo y empezamos a trabajar en grupos tirados en el suelo. Pero el espacio evidentemente no ayudaba ni facilitaba, y el espacio no es ni más ni menos que una herramienta que tiene que facilitar los procesos o las actividades que queramos hacer, ya sea en un entorno de aprendizaje, ya sea en un entorno de trabajo, ¿vale? Ahora mismo sabes bien que hay muchos entornos corporativos que se están transformando y parecen mucho más laboratorios o espacios de coworking donde se fomenta la transparencia, donde se fomenta el trabajo en equipo, donde se fomentan procesos como la innovación abierta, tan básicos en estos años que estamos viviendo, ¿no? Decía Loris Malaguchi, el fundador de las escuelas Reggio Emilia, que el espacio es el tercer maestro, que todo niño tiene 3 maestros. El primero, los adultos, no los profesores, no sus maestros, no, los adultos, sus papás, sus tíos, los maestros, los amigos de sus papás. El segundo, sus iguales, sus compañeros de clase, sus primitos, sus hermanos. Y el tercero es el espacio. El espacio tiene que ayudar también a entender cómo tú aprendes, en el caso de la educación, cómo tú trabajas, en el caso de las oficinas. El espacio tiene que facilitar los procesos. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, hacemos que el espacio se adapte a las necesidades de los maestros, a las necesidades de los alumnos, a las necesidades de las familias y a las necesidades de los equipos directivos de dichos colegios. Como herramienta que es, tiene que facilitar los procesos. Esto, en definitiva, es lo que hacéis los arquitectos, ¿no? Ser capaces de adaptar vuestra creatividad realmente a los deseos y a las necesidades de las personas, bien cuando queremos para una casa, bien para una oficina o bien, en este caso, para la educación. Pero me gustaría entrar un poquito más en detalle, además, en la metodología que te ha llevado a tener pues, un éxito considerable, sobre todo en España y en Latinoamérica, en el desarrollo y diseño de nuevos espacios educativos. ¿Cómo hacéis la co-creación, esta que no es tan evidente hacerla y tú la haces realmente fácil y evidente cada vez que te escuchamos? Pues mira, Fidel, todo esto se empezó, como te he dicho, a raíz de la crisis, cuando nos afectó muy duramente y me tocó reinventarme. Y en esa reinvención, para sobrevivir aquellos años en los que no entraban proyectos al estudio, pues empecé a trabajar con algunas escuelas de negocio en procesos de creatividad o co-creatividad, sobre todo utilizando una metodología que para mí es muy potente, que es el Design Thinking. Es una metodología que nos permite de manera recurrente ir generando ideas para solucionar problemas, ¿vale? Entonces empecé con esto. Gracias a esto sobreviví a aquellos duros años del 2000
2008 al 2010, 2011. Y de repente conecté con el mundo de la educación, conocí a algunas personas, como fue la madre Montserrat del Pozo, de los colegios Montserrat, a Óscar Abellón, de Escolapios, y empecé a ver que había un gran océano azul dentro del mundo de la educación, donde no había muchos otros agentes interviniendo, o por lo menos no había gente especialista, sobre todo no había gente que entendiera la transformación educativa que estaba ocurriendo, y sí que, aunque sí que había estudios de arquitectura que desarrollaban colegios, seguían siguiendo las improntas marcadas, como digo, tras la revolución industrial. Bueno, pues como tantas cosas en esta vida, al final es la aplicación de la creatividad. Dice Ed Catmull, el autor de un fantástico libro que es Creatividad S.A., él es el CEO de Pixar y de Disney Animation, dice que la creatividad surge como conexión improbable de ideas inconexas. Bueno, pues se conectaron esas ideas y lo que hago ahora mismo es seguir la misma metodología para el diseño o rediseño de los entornos de aprendizaje de los colegios. De tal manera que desde hace ya 5 años, todos los colegios que diseñamos, los diseñamos conjuntamente con la comunidad educativa. O sea, a través de unos talleres de Design Thinking, hacemos partícipe a los diferentes agentes involucrados en los procesos de educación, y cuando digo a los diferentes, digo que los talleres los hacemos evidentemente con los profesores, como es habitual, pero también con el equipo directivo que participa. Evidentemente ellos llevan el liderazgo de dicha transformación. Los maestros, como te decía, conocen las necesidades desde su punto de vista, pero hay otro protagonista imprescindible en los colegios que son los alumnos, y que no se les tiene todo lo en cuenta que se les debería de tener. Les hacemos partícipes de dicho proceso y, por último, también hacemos partícipes a las familias que intervienen en dichos talleres. Con lo cual, el resultado es, a través de este proceso, conseguimos introducir en este gran ecosistema de transformación las necesidades de familias, alumnos, profesores y equipos directivos, e incluso personal no docente, que son los verdaderos profesionales de dichos espacios. El profesional no es el arquitecto es el profesional de la funcionalidad o de la capacidad de trasladar ideas o necesidades a entornos concretos a través de unas soluciones funcionales y técnicamente viables, y técnica y económicamente viables, ¿no? Pero al final las necesidades las conocen los usuarios de los entornos. Bueno, pues nosotros lo pusimos en práctica hace 5 años y el resultado está siendo espectacular, ¿no? Al final, yo me planteaba hace no más de un año de por qué nos estaban yendo las cosas relativamente bien a este respecto, ¿no? A veces ya sabes que todos tenemos ego, y los artistas y los arquitectos muchas veces nos consideramos artistas, pues el artista incluso tiene más ego, ¿no? Yo decía, bueno, pues esto es que somos muy brillantes, somos muy buenos, conocemos mucho de arquitectura y sabemos muy bien hacer las cosas. Bueno, analizando tanto la pregunta como la respuesta, me di cuenta que no, que el éxito estaba en que no éramos nosotros quienes definían las necesidades, quienes buscaban las soluciones, sino que las definimos y las buscamos conjuntamente con la comunidad educativa. Realmente quienes llevan la voz cantante son ellos. Nosotros simplemente dinamizamos el proceso. Y eso sí, con todas esas necesidades y todas esas soluciones, todas esas preguntas y todas esas respuestas, sí que somos capaces de generar unos escenarios adecuados y alineados con la identidad de cada colegio, porque cada colegio es un mundo distinto. O sea, hay un montón de cosas que sí que son evidentemente constantes o replicables y que se repiten en unos colegios y en otros. Pero cada colegio, igual que cada persona, tiene su propia identidad. Y eso, quien lo conoce, y esas necesidades, quien las conocen y quien las pueden plantear, son la comunidad educativa. La verdad es que ser un facilitador puede parecer sencillo cuando las cosas pasan, pero cuando estás en el proceso hay que ser muy ingenioso, muy creativo, tener mucha empatía, saber entender todos los puntos de vista y generar ese producto mínimo viable donde todos consideran que es su proyecto. Eso es un arte como la propia arquitectura, y yo creo que tú has sabido concentrar en una profesión que los años, por las distintas causas y por qué te han llevado hasta ahí, pues cada uno somos también
el fruto de nuestras propias vivencias y de nuestras propias realidades. Y yo creo que posiblemente la crisis del 2008 conseguimos, bueno, seguramente fue muy duro para muchas personas en tu profesión, pero lo que consiguió la sociedad es tener personas tan maravillosas y que hacen cosas tan maravillosas como las que haces tú a día de hoy, porque muy posiblemente... Mira, te voy a decir una cosa a este respecto, Fidel. Es curioso, ¿no? Porque, claro, cuando hacemos este proceso, nada, es un proceso que hacemos en un día, lo preparamos conjuntamente, lo desarrollamos a lo largo de un día. Luego, evidentemente, todo esto, todo el informe que se extrae de aquí se pasa por el filtro del equipo directivo, por supuesto, porque luego hay una serie de inputs, como pueden ser los económicos, como pueden ser las urgencias, ¿no? Y luego todo eso se implementa en un corto espacio de tiempo o en un largo espacio de tiempo. Pero hay una cosa que creo que me gustaría mencionarte porque para mí es de lo más valioso de este proceso. Cuando pedimos feedback a los colegios, a las organizaciones educativas con las que trabajamos, le pedimos feedback sobre su experiencia en dichos talleres, valoran mucho el resultado final del proyecto. A nosotros nos viene muy bien, y aunque esté un poco mal decir esto, porque reducimos muchísimo nuestros errores y la necesidad de tener que rehacer una y otra vez el proyecto hasta llegar a la solución óptima, ¿no? Porque como realmente son ellos los que lo diseñan, al final está muy alineado con sus necesidades. Pero lo que más les impacta y lo que más nos agradecen y valoran es que tras estos talleres se producen unas sinergias internas que es curioso, que llevan toda la vida allí, pero muchas veces ni se les había tenido en cuenta a las familias, ni se les había tenido en cuenta a los alumnos en estos procesos. Y evidentemente ni al personal no docente que participan con nosotros, pues a lo mejor la que lleva la gestión de la cocina, o la limpieza, o el del mantenimiento, ¿vale? Que aportan ideas muy válidas. Bueno, pues tras estos procesos, lo que más valoran las organizaciones educativas es esa cercanía, esas sinergias, ese aglutinamiento que se produce tras los talleres, que muchas veces conllevan otros talleres posteriores de otras muchas cosas, ¿no? Porque esta metodología del design thinking, de co-creatividad, es aplicable desde a la transformación de un espacio, como a la transformación de un proyecto global de un colegio, como a la transformación de una persona. O sea, yo me apliqué en su día al design thinking a reinventarme, ¿no? Y tú bien lo sabes, que me ayudaste también bastante a esto. Muy bien, como decía, ha sido una entrevista que se prometía muy interesante y yo creo que ha cumplido con sus expectativas. José Picó, arquitecto, humanista, emprendedor sobre todo y bueno, y un creativo que yo creo que a la educación desde España la vas a ayudar muchísimo confirmando tu teoría de que los espacios también educan. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo en Fidelius Lab. Muchas gracias, Fidel, muchas gracias, de verdad. Y gracias a todos. Hasta Chao. pronto.